El restaurante estaba iluminado con una iluminación tenue y acogedora, como si conspirara para crear la atmósfera perfecta para reuniones secretas. Una música suave se extendió por toda la habitación, enmascarando las palabras susurradas entre las parejas. En una mesa de un rincón, donde las cortinas de terciopelo rojo garantizaban cierta intimidad, la cena transcurrió entre risas y miradas cómplices. El vino fluyó, al igual que los toques disfrazados, pero algo andaba mal. Entregué los papeles a la mesa, entre el plato principal y el postre. Ciertamente no era el tipo de plato que esperaban. El sobre se deslizó por la superficie como una puñalada silenciosa. El sonido del papel rasgándose resonó en mis oídos como un trueno, incluso cuando la música ambiental intentaba calmarlo. Sus ojos, que antes brillaban de complicidad, ahora eran puro pánico. Ella miró el documento, luego me miró a mí y su amante, confundido, intentó decir algo, pero solo tartamudeó. «¿Estás bromeando?», finalmente logró decir, con la voz llena de incredulidad. «No hay ninguna broma aquí. Es tan real como lo que has estado ocultando», respondí, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. El amante, hasta entonces seguro en su postura relajada, ahora se removía inquieto en la silla, claramente sin saber cómo actuar. Intentó intervenir, con la voz débil, como si el vino le hubiera quitado el valor. «Hombre, tal vez deberíamos hablar». ¿Hablar? Hablar es algo que la gente honesta hace antes de escabullirse a cenas románticas con mujeres casadas, respondí con voz tranquila pero aguda. El aire alrededor de la mesa se sentía más pesado. Podía sentir las miradas curiosas de las otras mesas, incluso si intentaban ocultarlo. Ella se inclinó, desesperada. «Por favor, ¿no lo entiendes? Esto no es lo que parece, ¿no era eso lo que parecía?». Miré a su amante, sus manos todavía descansando cerca de ella como si fueran imanes. La miré, su expresión oscilaba entre el arrepentimiento y la indignación. Y luego recordé los últimos meses. De todas las excusas tontas. Del celular que escondió con más cuidado que cualquier tesoro. De las sonrisas que ya no eran para mí. ¿No era eso lo que parecía? Por supuesto que lo fue. Entiendo más de lo que crees, declaré, sintiendo el peso de cada palabra caer sobre la mesa. Y luego me levanté, dejándolos con los papeles y una factura que claramente no esperaban pagar. Mientras salía, el restaurante parecía haberse detenido en el tiempo. Los rostros que encontré parecían atrapados entre la curiosidad y la vergüenza ajena. El sonido de sus tacones detrás de mí resonó como el torpe batir de las alas de un pájaro aterrorizado. «Por favor espera», gritó cuando finalmente me alcanzó afuera. Su voz se quebró un poco, tal vez por la frialdad del viento o por la situación misma. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», pregunté, girando sobre mis talones para mirarla. «Explica por qué estuviste aquí con él. Explica por qué mentiste todos estos meses. Explica por qué fui el último en saber que nuestro matrimonio había terminado». Ella vaciló, abriendo y cerrando la boca como si las palabras fueran peces resbaladizos, difíciles de atrapar. El enamorado se quedó en la puerta del restaurante, sin valor para acercarse, observando la escena como un patético personaje secundario. Su presencia fue un claro recordatorio de lo que había sucedido. «Te amo», exclamó finalmente, con la voz quebrada y lágrimas corriendo por su rostro. «Te juro que te amo». Eso fue un error. Un error estúpido. Un error. Como si meses de traición pudieran reducirse a una sola palabra. Como si las noches que pasé sola, pensando que ella estaba trabajando o con amigos, pudieran borrarse con una disculpa. Lo miré de verdad y me pregunté cómo llegamos allí. ¿Dónde está el amor que juramos proteger? ¿Qué pasó con la confianza que habíamos construido? «No sabes lo que es amar a alguien», dije en voz baja pero con un peso que la hizo retroceder. Amar a alguien no es hacer trampa. Amar a alguien no es mentir. Amar a alguien no es esconder secretos en mesas de restaurantes como esta. Ahora estaba llorando, un sollozo bajo que parecía arrancarle lo último de su dignidad. La dejé allí, con su amante acercándose vacilante, sin saber si consolarla o desaparecer en la noche. No me importó. Se acabó. El problema de hacer trampa es que no se trata solo de dos personas en una relación.
Son un terremoto que destruye todo a su alrededor. Pero lo que ella y su amante aún no sabían era que el terremoto apenas comenzaba. Cuando regresaran a casa, se darían cuenta de que el impacto de esa noche fue mucho más allá de una cena arruinada o un divorcio inevitable. El mundo que construyeron sobre mentiras estaba a punto de desmoronarse, y yo, bueno, ya estaba más que preparado para observar las ruinas. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una poderosa verdad: la traición siempre destruye vidas y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es revelar cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. Prepárate, porque ahora estás a punto de escuchar una historia impactante, llena de emoción, giros y lecciones que quedarán contigo. Disfrutar. La mesa estaba puesta con una elegancia sencilla, pero llena de significado. Las velas colocadas en candelabros antiguos proyectaban sombras danzantes sobre los platos de porcelana, y el aroma del vino recién abierto llenaba el aire con la promesa de una velada especial. Emma, con su sonrisa serena, dispuso los cubiertos con precisión, mientras miraba el reloj colgado en la pared. Siempre ha sido una perfeccionista, atenta a los detalles, dedicada a hacer cada momento especial. Para ella, estos simples gestos eran formas de demostrar cuánto le importaba. Arriba, Daniel se estaba ajustando la corbata frente al espejo, con los ojos fijos en su propio reflejo. Ese traje lo había comprado especialmente para la ocasión, algo fuera de lo común en su práctica y metódica rutina. No era un hombre de grandes gestos ni de palabras extravagantes, pero sabía que, para Emma, esos detalles importaban. Mientras ajustaba el nudo, recordó cómo ella había insistido en organizar la cena, sugiriendo que tal vez era una forma de revitalizar algo que, con el tiempo, había perdido algo de brillo. Emma y Daniel tuvieron lo que muchos llamarían una vida perfecta. Casados desde hacía casi una década, habían construido juntos una historia marcada por momentos de complicidad y superación. Emma era una artista, con un talento casi instintivo que traducía emociones complejas en lienzos vibrantes. Su estudio, anexo a la casa, fue su refugio. Allí, pinceles y pinturas fueron compañeros silenciosos que presenciaron sus momentos de inspiración e introspección. Para Emma, el estudio era más que un espacio de trabajo, era un lugar donde podía ser completamente ella misma. Daniel, en cambio, era un hombre de negocios. Su carrera le exigía tener una mente analítica, horarios rigurosos y, a menudo, largos viajes. Aunque era una persona dedicada, el trabajo lo alejaba cada vez más de casa. Sabía que su ausencia pesaba sobre Emma, aunque ella nunca se quejó abiertamente. Había una parte de él que quería estar más presente, más conectada, pero las exigencias de la vida a menudo lo alejaban. Esa noche, sin embargo, Daniel estaba decidido a hacer las cosas de manera diferente. La cena fue idea de Emma, pero él estaba decidido a demostrar que también estaba comprometido a reavivar algo que parecía estar dormido entre ellos. Cuando bajó las escaleras, la encontró ajustando los últimos detalles sobre la mesa. La sonrisa que ella le dedicó fue suave, pero había algo más en sus ojos, algo que él no podía descifrar del todo. «Es hermoso», comentó, observando la escena cuidadosamente montada. «Quería que fuera especial», respondió ella, con un tono de voz que mezclaba ansiedad y expectación. Se sentaron a la mesa y la conversación empezó a fluir con naturalidad, como tantas otras noches. Hablaron del trabajo de Daniel, de las exposiciones de Emma e incluso de los planes para renovar el jardín. Sin embargo, había una tensión en el aire, algo tácito que flotaba entre ellos. Emma, con sus gestos elegantes, se llevó la copa de vino a los labios, mientras observaba a Daniel con una mirada que le resultaba difícil sostener. «Has estado muy ocupada», comentó en una pausa de un momento, con la voz más baja, casi un susurro. «Lo sé», admitió, mirándose las manos. «Pero ahora estoy aquí. Quiero que sepamos cómo disfrutar más momentos como este». Emma sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ella apartó la mirada por un momento, como si reuniera el coraje para decir algo, pero decidió no hacerlo. Daniel lo notó, pero no presionó. Sabía que Emma tenía una profundidad emocional que él no siempre podía alcanzar y, a menudo, respetaba el espacio que ella parecía necesitar. Mientras continuaba la cena, destellos de recuerdos cruzaron por la mente de ambos.
Emma recordó los primeros años de su matrimonio, cuando la pasión y la energía parecían desbordarse. Solían reírse más, hablar durante horas sin notar el paso del tiempo. Pero con el paso de los años, la rutina, las responsabilidades y los pequeños desacuerdos empezaron a crear grietas que ninguno de los dos supo reparar. Daniel, a su vez, recordó cómo admiraba la fuerza creativa de Emma. Para él, fue fascinante verla transformar las emociones en arte. Sin embargo, había algo en la conexión entre ellos que parecía haberse desgastado, y no podía precisar cuándo o por qué había sucedido. Quería creer que aquella cena era un nuevo comienzo, una oportunidad de recuperar lo que habían perdido. La noche avanzaba y el tiempo parecía cambiar. El tono de las conversaciones se hizo más ligero y ambos reían de viejas historias, recordando viajes y momentos que parecían pertenecer a otra vida. Por un momento, Daniel pensó que tal vez estaban en el camino correcto, que tal vez esto era el comienzo de algo nuevo. Pero había algo en el silencio de Emma que no podía ignorar. Parecía presente y al mismo tiempo distante, como si llevara un peso invisible. Daniel pensó en preguntar, en insistir en que compartiera lo que sentía, pero decidió dejarlo pasar. Tal vez fue solo su imaginación, pensó. Después de la cena, mientras Emma recogía los platos, Daniel la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que algo era diferente, pero no sabía cómo abordarlo sin parecer invasivo. Emma, a su vez, sintió su presencia detrás de ella, y eso la hizo dudar. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que necesitaba explicar, pero las palabras parecían escaparse cada vez que intentaba encontrarlas. Cuando finalmente se sentaron en el sofá, con el aroma del café recién hecho llenando la habitación, el silencio entre ellos era casi cómodo. Daniel tomó un sorbo de su taza y miró a Emma, que estaba mirando la chimenea como si buscara respuestas entre las llamas. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando, dijo, rompiendo el silencio. Lo que sea que nos está separando, quiero superarlo. Emma apartó la mirada de la chimenea y lo miró. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las contuvo. Él asintió pero no dijo nada. Y en ese momento, Daniel sintió que, por más que estuviera dispuesto a luchar por su matrimonio, había algo que escapaba a su control. La noche terminó con ambos despidiéndose con un suave beso, pero sin la profundidad que alguna vez compartieron. Emma subió a su dormitorio, mientras Daniel se quedó en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido o no sucedió esa noche. Había una sensación de que algo estaba por llegar, algo que lo cambiaría todo. Ambos lo sintieron, pero ninguno estaba preparado para afrontar lo que realmente les esperaba. Los días después de la cena transcurrieron como una neblina para Emma y Daniel. Lo que parecía un esfuerzo por reconstruir lo que habían acabado convirtiéndose en algo más tranquilo, como un campo de batalla invisible donde ninguno admitió la derrota, pero ambos parecían agotados. Emma se sumergió en su estudio, pasando interminables horas pintando, como si los colores pudieran capturar algo que ella misma no podía expresar. Daniel, a su vez, se lanzó a trabajar, extendiendo sus turnos más allá de lo necesario, tal vez en un intento de evitar el vacío que sentía al regresar a casa. Había algo palpable en los silencios entre ellos. Daniel notó que Emma estaba más distraída, sus ojos siempre estaban lejos, como si estuvieran fijos en algo más allá de las paredes del estudio o del hogar que alguna vez llamaron su santuario. Sabía que algo andaba mal, pero no podía afrontarlo directamente. Cada vez que pensaba en preguntar qué estaba pasando, se levantaba una barrera invisible, como si las palabras fueran tragadas por un miedo que no podía nombrar. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina, el teléfono de Daniel vibró. No era de los que husmean, pero la notificación llamó su atención. Era un mensaje de Emma, enviado por error, aún pienso en nuestra próxima vez. Ayer fue increíble. Daniel quedó paralizado. El tiempo pareció detenerse mientras leía y releía las palabras, tratando de encontrar un contexto que le diera otro significado, algo distinto al obvio. Pero cuanto más pensaba, más claro se volvía el escenario que tanto temía. Emma entró en la habitación poco después, sonriendo distraídamente y con una taza de café en la mano. Daniel rápidamente dejó el teléfono a un lado, con el corazón martilleando contra su pecho. La observó atentamente, buscando pistas en su expresión, en su comportamiento.
Pero ella parecía tan tranquila, tan ajena a la pesadez que ahora flotaba en la habitación, que por un momento casi dudó de sí mismo. ¿Está todo bien?, preguntó ella, notando su rigidez. Sí, por supuesto, respondió Daniel, forzando una sonrisa. Pero en el interior, la agitación creció. A partir de ese momento, Daniel empezó a prestar más atención. Se dio cuenta de cada llamada telefónica que hacía Emma y de la forma en que cambiaba su tono cuando hablaba con ciertas personas. Comenzó a observar su horario y notó que había lagunas inexplicables en su rutina. Emma, en cambio, parecía cada vez más distante, como si viviera en un mundo paralelo al de él. Un viernes por la noche, cuando Emma dijo que iba a una exposición de arte para descubrir nuevas inspiraciones, Daniel decidió seguir los instintos que ahora lo consumían. Esperó a que ella se fuera y, poco después, se subió al coche y siguió el mismo recorrido. Tenía las manos firmemente sobre el volante, pero su mente oscilaba entre la incredulidad y la ira. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que necesitaba respuestas. Emma se detuvo en un restaurante elegante pero aislado, lejos de donde solían frecuentar. Daniel estacionó a cierta distancia y la observó entrar, su postura casual pero su expresión llena de algo que él no reconoció. Unos minutos más tarde, un hombre entró al restaurante y caminó directamente hacia su mesa. Daniel sintió que se le helaba la sangre. No podía ver sus rostros con claridad, pero los gestos eran inconfundibles, el ligero toque de su mano, la sonrisa íntima, el tipo de lenguaje corporal que debería pertenecer exclusivamente a la pareja. Sin pensarlo, Daniel salió del auto. Cada paso hacia el restaurante parecía resonar como un trueno en su mente. Sabía que una vez que abriera esa puerta, no habría vuelta atrás. Y, sin embargo, continuó. Al entrar, los ojos de Emma se abrieron como platos. El hombre sentado frente a él se giró y la sonrisa desapareció de su rostro. Daniel, dijo Emma, su voz frágil, apenas audible. Él no respondió de inmediato. Los miró a los dos, estudiando cada detalle, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria. El hombre se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. «Entonces aquí es donde encuentras tu inspiración», dijo Daniel, su voz llena de sarcasmo que enmascaraba el dolor en su pecho. Emma abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. El hombre finalmente se levantó, murmurando algo acerca de irse para dejarlos hablar, pero Daniel le bloqueó el paso. «Tú quédate. Quiero escuchar lo que ambos tienen que decir», dijo, mirando al extraño con mirada firme. El silencio que siguió fue insoportable. Emma finalmente encontró su voz, pero todo lo que pudo decir fue, «Puedo explicarlo». Daniel se rió, una risa amarga que pareció cortar el aire como una espada. ¿Explicar qué? ¿Qué se trata de algún tipo de malentendido? ¿Qué está aquí por casualidad? No es tan simple, comenzó ella, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. ¿Simple? Nada de esto es sencillo, Emma, confié en ti. Dediqué mi vida a nosotros. Y ahora estoy aquí, testificando sobre lo que usted cree que podría estar justificado. El hombre intentó intervenir, pero Daniel lo hizo callar con una mirada. Se volvió hacia Emma nuevamente, ahora con voz baja, casi un susurro. Solo quiero saber una cosa, ¿por qué? Emma no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero Daniel ya no sentía compasión. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás por última vez. Ambos merecen lo que les espera. Y luego se fue, dejando a Emma y al hombre sentados allí, inmersos en un pesado silencio lleno de consecuencias que aún no podían predecir. Sin embargo, en el fondo, Daniel sabía que lo peor estaba por llegar. Lo que había descubierto esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que transformaría sus vidas para siempre. El reloj marcaba poco más de las 7 de la tarde cuando Daniel finalmente recibió el mensaje que había estado esperando. No era de Emma, sino de uno de los contactos con los que había contactado discretamente desde que comenzaron a confirmarse las sospechas. El contenido era sencillo, una fotografía de Emma y el hombre juntos, en un café, intercambiando miradas cómplices. Daniel sabía que esta era la prueba final, pero algo dentro de él le decía que no era suficiente. Necesitaba ir más allá, necesitaba una confrontación que me arrancara todas las máscaras de una vez por todas.
La casa estaba completamente en silencio cuando Emma entró por la puerta unas horas más tarde. Daniel estaba sentado en la sala, las luces estaban parcialmente apagadas, creando una penumbra que acentuaba la tensión en la habitación. Tenía en sus manos un sobre, el mismo que contenía la documentación de divorcio que ya había firmado. Al oír el sonido de las teclas, levantó la vista y la miró con una calma inquietante. «Hoy te tomaste tu tiempo», comentó en voz baja, casi fría. Emma se detuvo en medio del pasillo, sorprendida al verlo todavía despierto. «Sí, el tráfico estaba malo», respondió, tratando de sonar casual, pero la vacilación en su voz era evidente. «¿En serio?», respondió levantándose lentamente. «¿O fue algo más lo que te frenó?». Ella frunció el ceño, confundida, pero mantuvo la compostura. «¿De qué estás hablando?». Daniel dio unos pasos hacia él, todavía sosteniendo el sobre. «Traté de darte espacio, Emma. Intenté entender lo que estaba pasando. Pero ahora me doy cuenta de que mientras yo buscaba respuestas, tú ya habías tomado tus decisiones». «No tiene sentido», dijo, mirando hacia otro lado. «No lo soy», insistió, abriendo el sobre y arrojando las fotos sobre la mesa entre ellos. Las imágenes se deslizaron como una confesión silenciosa, extendiéndose por la superficie de cristal. Los ojos de Emma se abrieron cuando vio las escenas capturadas, pero no dijo nada. Su silencio fue más revelador que cualquier explicación. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, cruzándose de brazos, tratando de controlar el temblor que comenzaba a surgir en su voz. Emma respiró hondo y cerró los ojos como si buscara valor. No se suponía que fuera así. «Pero lo fue», interrumpió Daniel. «Entonces, dime. ¿Cuánto tiempo?». «Meses», admitió, casi en un susurro. La palabra quedó flotando en el aire, pesada e irreversible. El dolor en el rostro de Daniel era innegable, pero había algo más. Una determinación silenciosa, una fuerza que no sabía que poseía hasta ese momento. «Me mentiste, Emma. Me traicionó de una manera que nunca imaginé posible, pero ¿sabes qué duele aún más?». Hizo una pausa y se acercó a ella. «Es solo que pensaste que nunca lo descubriría. Que yo era tan ciego, tan ingenuo, que podrías continuar con esto para siempre». «No quería lastimarte», dijo, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Estaba perdido, Daniel. Y él apareció en un momento en el que ya no sabía qué sentir. «Entonces, ¿eso fue todo? ¿Perdiste el rumbo y yo pagué el precio?». Su voz ahora tenía una mezcla de ira e incredulidad. «Estuve aquí todo el tiempo, Emma. Habría hecho cualquier cosa por ti. Y en lugar de hablar conmigo, lo elegiste a él». «Sé que cometí un error», insistió, con los ojos suplicando comprensión. «Pero eso no significa que no te ame. Yo solo, no sé cómo llegaron las cosas a este punto». «Sé cómo llegaron allí», dijo Daniel, recogiendo otro sobre que estaba sobre la mesa. La abrió y sacó algunos papeles, colocándolos frente a ella. «Porque mientras tú estabas ocupada con él, yo estaba descubriendo la verdad. Y sabes, Emma, a veces la verdad es más devastadora que una mentira». Ella miró los papeles, confundida. Había documentos financieros, registros bancarios, contratos. Pero lo que más le llamó la atención fue el nombre de su amante, resaltado en negrita, junto con un informe detallado de sus actividades. «¿Sabes quién es realmente?», preguntó Daniel, inclinándose sobre la mesa. «Porque lo sé». Emma negó con la cabeza, tratando de entender. «¿De qué estás hablando?». «Él no es simplemente alguien que se cruzó en tu camino, Emma. Él planeó todo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando se acercó a ti». «Eso no tiene sentido», dijo, tomando los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió de confusa a horrorizada. «No, eso no puede ser cierto». «Pero lo es», dijo Daniel, con la voz llena de amargura. «Él te usó, Emma. No porque le importara, sino porque quería llegar a mí. Sabía que eras el eslabón más vulnerable». Emma se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos mientras las lágrimas fluían incontrolablemente. «No lo sabía. Nunca lo supe». «¿Y ahora?», preguntó Daniel,
con voz firme, pero con un dejo de compasión. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ella lo miró con los ojos rojos y llenos de arrepentimiento. Yo era un idiota. Destruí todo. Y, sin embargo, aquí estás, diciéndome la verdad, cuando merecía lo contrario. Daniel respiró hondo, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. No hice esto por ti, Emma. Lo hice por mí. Porque merezco algo mejor que las mentiras y la traición. Agarró las llaves de su auto y comenzó a caminar hacia la puerta. Emma intentó llamarlo, pero él levantó la mano y la silenció. No digas nada más. Vive con ello, Emma. Vive con lo que hiciste y las decisiones que tomaste. Y con eso, se fue, dejándola sola con la verdad que nunca imaginó enfrentar. Pero para Daniel, ese momento no fue el final. Era solo el comienzo de algo nuevo, algo que estaba dispuesto a construir, incluso si eso significaba empezar desde cero. Emma estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles esparcidos, mientras la noche parecía tragarse el ambiente que la rodeaba. La ausencia de Daniel en la casa era un vacío tangible, casi opresivo. Los documentos todavía temblaban en sus manos, como si el peso de las revelaciones fuera imposible de soportar. Las lágrimas continuaron cayendo, pero no trajeron alivio. Fue un llanto amargo, lleno de pesar y desesperación. Releyó la información una vez más, esperando que los hechos se convirtieran en algo diferente, pero seguían siendo brutales e inmutables. La persona con quien había compartido tantos momentos, en quien había confiado en sus momentos más vulnerables, la había manipulado. Él sabía quién era ella desde el principio. No fue solo un caso de traición emocional o física, sino una red meticulosamente construida para lastimar a Daniel. Y ella había sido una pieza central en ese juego. Mientras tanto, Daniel conducía sin rumbo fijo. La noche parecía más oscura que nunca y el camino que tenía ante él era una mancha de ira y cansancio. Había salido de la casa para evitar la explosión que sabía que podía venir, pero la distancia no disminuyó el peso de lo que sentía. Aparcó el coche en una gasolinera desierta y se quedó allí, mirando el volante, mientras su mente revisaba cada detalle de los últimos meses. Había una parte de él que quería confrontar al hombre que destruyó su matrimonio, exigir respuestas y, tal vez, justicia. Pero había otra parte que sabía que esto no borraría lo sucedido. El daño ya estaba hecho. Se rompió la confianza, no solo entre él y Emma, sino también en su sensación de seguridad, en su creencia de que podía predecir las intenciones de quienes lo rodeaban. De vuelta en casa, Emma finalmente encontró fuerzas para moverse. Recogió los papeles y los guardó con cuidado, como si ocultar las pruebas pudiera disminuir la realidad que representaban. Caminó por la casa, sus pasos resonaban en el silencio, cada rincón le recordaba lo que había perdido. El sofá donde solían ver películas juntos, la cocina donde Daniel siempre robaba un trozo de comida mientras ella cocinaba. Todo parecía vacío, una parodia de la vida que tenían antes. Intentó llamarlo, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. El mensaje grabado era el mismo de siempre, pero ahora parecía lejano, casi frío. Emma no sabía si regresaría o si ese momento marcaría el final definitivo. El peso de la incertidumbre era insoportable. Mientras tanto, Daniel estacionó su auto cerca de un parque donde solía correr los fines de semana. Salió y se sentó en un banco de madera, contemplando las sombras de los árboles. El silencio allí era diferente, más tranquilo, pero aún así no ofrecía consuelo. Empezó a pensar en el futuro, en cómo reconstruiría su vida. No se trataba solo de dejar atrás a Emma, sino de descubrir quién era él sin el matrimonio que había definido tantos años de su vida. En su mente, su rostro seguía apareciendo, a veces con las sonrisas de antes, a veces con la expresión devastada de la última conversación. Sabía que la amaba a pesar de todo. Pero ahora se daba cuenta de que el amor no era suficiente para borrar lo que había sucedido. Los buenos recuerdos no fueron lo suficientemente fuertes como para deshacer la traición y las mentiras. Emma, a su vez, empezó a escribir. Era algo que no había hecho en años, pero ahora las palabras parecían ser la única manera de salir del torbellino que había en su interior. Escribió sobre su culpa, sobre lo que sentía por Daniel y sobre cómo se dejó engañar.
Cada línea era un intento de organizar sus caóticos pensamientos, de encontrar algún tipo de redención, aunque solo fuera para ella misma. Con el paso de las horas, Daniel cogió el teléfono y marcó un número. No era de Emma, sino de un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. Necesitaba un rostro familiar, una conversación que no estuviera cargada por el peso de todo lo sucedido. El amigo respondió sorprendido, pero inmediatamente dispuesto a escuchar. Y en esa conversación, por casual que fuera, Daniel empezó a darse cuenta de que, incluso en medio del caos, existía la posibilidad de empezar de nuevo. Emma pasó la noche despierta, paseando por la casa. Cada sonido, cada sombra parecía amplificar su soledad. Repasó mentalmente todas las elecciones que la llevaron a ese momento, tratando de encontrar el punto exacto donde todo empezó a salir mal. Pero la verdad es que no hubo un solo momento, fueron pequeñas decisiones, una tras otra, cada una de las cuales la alejaba más de Daniel y la acercaba a un abismo. Cuando el sol empezó a salir, Emma estaba sentada en el sofá, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. No podía deshacer lo que había hecho, pero tal vez podría ser honesta y decirle a Daniel todo lo que él aún no sabía. Quería que él entendiera que a pesar de todos los errores, sus sentimientos por él seguían siendo reales. Daniel, por otro lado, regresó a casa cuando amaneció. No sabía qué haría o diría cuando la viera, pero sabía que necesitaba afrontar la situación. Cuando entró, encontró a Emma todavía sentada en la sala, con los ojos enrojecidos por el llanto. Ella lo miró sorprendida por su regreso, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era denso, casi asfixiante. No dormí, dijo finalmente con voz ronca. Yo tampoco, respondió, sentándose al otro lado de la habitación. Emma dudó, pero finalmente recogió los papeles que había guardado la noche anterior. Tenías razón. No sabía quién era. Pero ahora lo sé. Y necesito que sepas que aún así, no hay excusas para lo que hice. Daniel la miró, con los ojos fijos en los de ella, como si intentara descifrar cada palabra incluso antes de pronunciarla. Él no respondió de inmediato. En cambio, respiró hondo, tratando de encontrar algo dentro de sí mismo que pudiera tener sentido en medio del caos. No sé qué va a pasar ahora, dijo finalmente. Pero sé que no puedo continuar como antes. Algo ha cambiado. Y, sinceramente, no sé si podremos solucionarlo. Sus palabras fueron un duro golpe, pero Emma sabía que eran ciertas. Bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. El futuro era incierto y ambos sabían que el camino por delante sería difícil. Pero por ahora, todo lo que podían hacer era afrontar el presente, momento a momento. Daniel volvió a sentarse en el banco de madera del parque, esta vez al mediodía, con el sol iluminando el espacio que antes parecía lúgubre. A su lado, un montón de papeles que releía en silencio. Era el resultado de sus investigaciones, el retrato de una traición que había traspasado el ámbito personal e invadido su sentido de la justicia. No se trataba solo de Emma o del hombre que la manipulaba, se trataba de él mismo, de lo que aceptaría o no aceptaría de ahora en adelante. Regresó a casa esa tarde, no para reconciliarse, sino para buscar un cierre. Emma lo estaba esperando sentada en el sofá, exactamente como él la había dejado. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y resignación. Entre ellos había un abismo que ninguna palabra podía llenar. Quiero ser honesta contigo ahora, comenzó, su voz llena de fragilidad. No espero perdón. Ni siquiera sé si merezco tu atención. Pero necesito que sepas que me dejé engañar y que pagué el precio por ello desde el momento en que me di cuenta de la verdad. Daniel se cruzó de brazos y escuchó en silencio. Las palabras de Emma fueron sinceras, pero él sabía que la sinceridad tardía no era suficiente para reparar el daño. ¿Y qué piensas hacer ahora con esta verdad?, preguntó, con un tono que rozaba el escepticismo. No lo sé, admitió Emma, pero sé que no puedo quedarme aquí, fingiendo que hay algo que salvar. Te mereces algo mejor, Daniel. Y honestamente, necesito tiempo para entender quién soy sin las mentiras que me han rodeado. Daniel asintió, reconociendo la honestidad, pero aún sintiendo el dolor de lo que se había perdido. Yo también necesito espacio, dijo, casi en un susurro. Pero, más que eso,
Necesito un nuevo comienzo. Ya no voy a vivir con la sombra de lo que pasó. Voy a seguir adelante. Salió de casa con lo que le quedaba de dignidad, llevando solo lo necesario. No hubo más discusiones, no más promesas vacías. Solo la certeza de que ambos necesitaban encontrar sus propios caminos. Para Emma, esto significó enfrentar sus errores de frente y buscar un propósito más allá del caos que había creado. Para Daniel, fue una oportunidad de reconstruir su vida sin los fragmentos de un pasado roto. Los meses siguientes trajeron cambios drásticos. Emma vendió su casa y se mudó a un pequeño pueblo, donde dedicó su tiempo a enseñar arte en una escuela local. Era una manera de reconectarse con lo que amaba, pero también de redimirse compartiendo algo bueno con los demás. Llevaba consigo el peso de sus decisiones, pero también una determinación renovada de ser alguien mejor. Daniel, por otra parte, encontró un nuevo comienzo en un lugar inesperado. Durante un viaje de trabajo conoció a Clara, una abogada con la que conectó de forma genuina y natural. Clara no hacía preguntas invasivas, pero tampoco rehuía las conversaciones difíciles. Por primera vez en años, Daniel sintió que podía ser completamente honesto sin temor a ser juzgado. Mientras tanto, el hombre que manipuló a Emma afrontó las consecuencias de sus acciones. Daniel, con las pruebas en mano, lo expuso ante su propia empresa y la comunidad local, destruyendo su reputación. No buscó venganza, sino justicia. El impacto fue devastador, perdió su trabajo, sus contactos profesionales y cualquier posibilidad de continuar con sus manipulaciones. Para Daniel, fue el cierre de un capítulo oscuro pero necesario. Al final, el destino de cada uno de los involucrados quedó definido no solo por sus acciones, sino por cómo decidieron reaccionar ante las consecuencias. Emma encontró una nueva forma de vivir, aceptando que sus errores siempre serían parte de su historia, pero no la definirían por completo. Daniel, a su vez, encontró la paz que buscaba, ahora junto a alguien que valoraba la sinceridad y la verdadera colaboración. Y para el hombre que intentó destruirlo todo, solo quedó el vacío de sus elecciones. Había jugado en grande y perdido, quedando atrapado en las ruinas que creó. Y ahora queremos saber qué te pareció esta historia. Comenta tu opinión a continuación, comparte tus reflexiones sobre lo que pasó y cómo cada personaje eligió seguir adelante. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. La traición destruye vidas, pero también enseña lecciones que nadie debería tener que aprender por las malas. Hasta la próxima.